El tren resopló con un silbido largo antes de detenerse. El humo del carbón se mezcló con el polvo del desierto, y por un momento el aire olía a hierro y a despedida. En la estación de Sandorian, un pequeño punto perdido entre montañas y campos secos, la vida se movía despacio, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. De entre los pocos pasajeros que bajaron, solo una figura llamó la atención. Una mujer. Su vestido de lino, gastado por los años, era color arena. Su sombrero pequeño apenas protegía su rostro del sol, y su maleta parecía tan vieja como la línea ferroviaria misma. Caminaba con paso firme, aunque cada movimiento delataba cansancio. El viento le despeinó el cabello oscuro, y cuando levantó la vista, un par de ojos grises la observaban desde el otro extremo del andén. Era él, Ethan Crowe. Todos en el territorio conocían su nombre. Dueño del rancho Crowe, tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Hijo de pioneros, hombre de pocas palabras y muchas pérdidas. Se decía que había construido su imperio a base de trabajo, sudor y soledad. Cuando dio un paso hacia ella, el sonido de sus botas resonó en la madera. ¿Clara Méndez?, preguntó con voz grave, casi ronca por el polvo y el silencio. Ella asintió, sin mirarlo del todo. Sí, pero no creo que debí venir, señor. Ethan se quitó el sombrero. El gesto era simple, pero había algo de respeto, algo que hacía que incluso los hombres del pueblo guardaran silencio cuando lo hacía. Entonces fue una suerte que viniera, dijo con serenidad. Las cartas no mienten, y usted tiene la caligrafía de una mujer que cumple lo que promete. Clara bajó la mirada. Las promesas, señor Crowe, son fáciles de romper cuando la vida se encarga de hacerlo primero. Ethan sonrió apenas. Bueno, entonces quizá tengamos eso en común. El conductor del tren gritó el último llamado, y el ruido del vapor llenó el aire. Cuando el tren partió, levantando una nube de polvo, ambos quedaron allí, mirándose como dos extraños que ya se reconocían sin entender por qué. Ethan tomó la maleta. «Suba, el rancho está a unas horas». El carruaje era viejo, pero fuerte. 2 caballos castaños tiraban de él por un camino pedregoso que se abría paso entre colinas secas y campos de trigo amarillento. Clara observaba el paisaje sin hablar. Había dejado atrás un pasado que la perseguía, y sin embargo no sentía alivio. Ethan rompió el silencio después de un rato. Dijo en su carta que cocinaba. ¿Dónde aprendió? En Dodge City, una pensión de viajeros. Respondió ella sin mirarlo. Gente de paso, nadie se quedaba demasiado. Entonces encajará bien aquí, dijo él, mirando al horizonte. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y pedacitos de paja. Los cascos golpeaban el suelo seco. Pasaron junto a una cruz de madera, clavada al borde del camino. Clara la observó con el rabillo del ojo. ¿Alguien murió ahí? Sí, respondió Ethan con calma. Un viejo amigo. Cayó de su caballo una noche de tormenta. Aquí, la tierra no perdona los descuidos. Clara asintió. La tierra nunca perdona, señor Crowe, ni los hombres tampoco. Ethan la miró con curiosidad, pero no insistió. Había aprendido a no hacer preguntas antes de tiempo. El sol comenzó a caer cuando llegaron al rancho. Desde la colina se veía la casa principal. Madera clara, 2 pisos, un porche largo y una chimenea que aún soltaba humo. Más allá, corrales, establos y un grupo de peones terminando la jornada.
Un perro ladró al verlos llegar. Ethan detuvo el carruaje y bajó primero. Bienvenida a Crow Ranch. Clara bajó despacio, mirando alrededor. La vastedad del lugar la hizo sentir pequeña. Todo olía a tierra, a ganado, a leña, a vida. ¿Dónde está la cocina?, preguntó. Al fondo, junto al establo grande. Ethan señaló una pequeña casa de madera. Es suya si decide quedarse. Clara respiró hondo. Decidir quedarse es un lujo, señor Crow. Algunos solo deciden no huir más. Él no respondió. Solo la miró, con una mezcla de respeto y algo más difícil de nombrar. Los días siguientes fueron un aprendizaje mutuo. Clara trabajaba desde antes del amanecer. Encendía el fogón, preparaba pan, carne seca, café para los peones. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Su voz tenía una firmeza tranquila, como quien ha aprendido a sobrevivir sin pedir ayuda. Ethan la observaba desde lejos. Había tenido cocineras antes, mujeres del pueblo que duraban poco o no soportaban la soledad. Pero Clara era diferente. No se quejaba del frío, ni del trabajo, ni del silencio. Y sin embargo, en sus ojos había algo, una tristeza contenida, algo que ni el sol del mediodía podía borrar. Una tarde, mientras ella lavaba platos en el pozo, Ethan se acercó. ¿Todo bien con el trabajo? Clara asintió sin dejar de frotar. Sí, señor, aunque el pozo está bajo. Si sigue sin llover, se secará antes de noviembre. Lo sé. Estoy pensando en cavar uno nuevo cerca del río. Pausó. ¿Sabe manejar caballos? Ella lo miró, sorprendida. Sé lo suficiente para no caerme. Ethan sonrió. Eso es más de lo que puedo decir de algunos de mis hombres. Hubo un silencio breve, cómodo. El viento levantó su cabello y él desvió la mirada, como si temiera decir algo fuera de lugar. Clara, dijo finalmente, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, solo dígamelo. Ella dejó caer la mirada hacia el agua del pozo. No necesito nada, señor, solo trabajo. Ethan asintió despacio, pero su voz sonó más baja. A veces el trabajo no basta para llenar el vacío. Clara apretó los labios. El mío no necesita llenarse, solo mantenerse en silencio. Se dio la vuelta y regresó a la cocina, dejando a Ethan con las palabras atoradas entre los dientes. Esa noche, mientras los grillos cantaban y el rancho dormía, Ethan se quedó en el porche mirando las estrellas. Recordó la tumba de su esposa al norte del rancho, junto al roble viejo. Recordó las promesas que no cumplió y el hijo que nunca tuvo. Y por primera vez en años se preguntó si su soledad era una elección o una condena. Al día siguiente, Clara se levantó antes del alba, preparó pan fresco, café, y bajó al establo para revisar los caballos. Era raro que el patrón ya estuviera ahí, pero esa mañana lo encontró cepillando un corcel negro. Pensé que los patrones no se levantaban tan temprano, dijo ella, con una leve sonrisa. Los buenos patrones sí, respondió él, sin dejar de cepillar. Y los que no pueden dormir, también. Clara lo observó en silencio. Había algo distinto en él esa mañana, una calma cansada, una humanidad que contrastaba con su reputación de hombre de hierro. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Claro. Le entregó otro cepillo. Este es Duke. No deja que nadie lo toque, pero parece tolerarla. Los animales reconocen el miedo, señor. O la tristeza, dijo Clara, acariciando al caballo con suavidad. A veces no distinguen entre ambas.
Ethan se detuvo un momento y la miró. ¿Y usted cuál carga más? Ella se tensó, sin levantar la vista. No lo sé. A veces depende del día. El silencio volvió, pero no fue incómodo, solo lleno de verdades no dichas. Cuando el sol empezó a subir, Ethan guardó el cepillo y se apoyó en la puerta del establo. Clara, le seré franco. No traje una cocinera solo porque necesitaba una. Traje a alguien que supiera lo que es perder y seguir adelante. No sé por qué, pero cuando leí su carta, supe que usted entendía eso. Clara lo miró por primera vez sin esconder nada. Tal vez lo entienda demasiado, señor Crow. Por eso le digo que no se equivoque conmigo. No soy la mujer que cree que soy. Él dio un paso hacia ella, firme. Y yo no soy el hombre que la gente dice que soy. Clara respiró hondo. Su voz bajó a un susurro. Si se queda cerca de mí, un día se arrepentirá. Ethan sonrió, y sus ojos grises brillaron bajo la luz del amanecer. Tal vez, dijo con voz serena. Pero ya me arrepiento, Clara, de haber esperado tanto para conocerla. Ella sintió que el corazón se le detenía por un segundo. No respondió. Solo se dio vuelta, salió del establo y caminó hacia la cocina, mientras el eco de sus palabras la seguía como un lazo invisible. Desde ese día, algo cambió en el aire del rancho. No era amor todavía, era otra cosa, un rumor suave, un silencio distinto. Los peones lo notaban, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. Ethan trabajaba más que nunca, y Clara empezaba a mirar las montañas al atardecer, como si buscara respuestas que solo el viento podía traer. El viejo oeste no era un lugar para los débiles, pero en ese rincón olvidado del mapa, entre caballos, polvo y heridas viejas, dos almas comenzaban a reconocerse, sin saber aún si eso era salvación o condena. Y así, con la luna trepando sobre las colinas y el crujido del establo en la distancia, comenzó una historia que no estaba destinada a ser fácil, pero sí a ser recordada. El amanecer en el rancho Crow llegaba con el canto de los gallos y el sonido metálico de los cubos llenándose en el pozo. El aire era frío, cortante, con ese aroma a tierra húmeda y leña encendida que solo el campo puede ofrecer. Clara ya estaba despierta mucho antes de que saliera el sol. Su jornada empezaba cuando el cielo todavía era violeta. Encendió el fogón, avivó las brasas y colocó la cafetera sobre la parrilla. El vapor comenzó a levantarse lentamente, llenando la cocina de ese olor fuerte y familiar que despertaba a los hombres antes que las palabras. Afuera, el rancho se movía con ritmo preciso. El chirrido de la rueda del molino, los relinchos, las voces lejanas de los peones preparando las monturas. Todo era rutina, orden, trabajo, y a Clara eso le daba cierta paz. Había pasado un mes desde su llegada, un mes en que nadie le había preguntado por su pasado, ni por qué había dejado Dodge City, ni quién la esperaba. Quizás eso era lo que más agradecía de Crow Ranch, el silencio. Pero también estaba él. Ethan Crow no hablaba mucho, pero su presencia lo llenaba todo. La forma en que caminaba entre los hombres, con autoridad tranquila, la manera en que escuchaba antes de ordenar, o la costumbre de pasar por la cocina al amanecer solo para decir «Buen café, señora Méndez». A veces ni siquiera tomaba la taza, solo la miraba con ese respeto silencioso que la hacía dudar de sí misma. Aquel día el cielo amaneció gris. Había amenaza de lluvia, algo poco común en octubre.
Clara estaba sacando pan del horno cuando escuchó los cascos de un caballo acercarse con prisa. Un joven jinete bajó del animal casi saltando. «¡Señor Crow!», gritó desde el patio. «La presa se rompió. El agua se está yendo al norte». Ethan salió de la casa principal con paso rápido, ya abrochándose el cinturón y el sombrero. «¿Cuántos hombres tienes allá?» «4, pero no dan abasto». Ethan montó sin dudar. «Avísales a los del corral que suban. Y tú, chico, lleva una cuerda nueva y una pala». El joven obedeció, pero antes de irse, Ethan se giró hacia la cocina. Clara estaba en la puerta con las manos cubiertas de harina. «Cierre bien las ventanas. Si llueve, esto se volverá un lodazal». Ella asintió. «Necesita que prepare comida para los hombres». Él la miró un segundo más de la cuenta. «Hágalo, pero no salga al campo. Esto puede ponerse feo». Y partió, con el sonido de los cascos alejándose hasta perderse entre los cerros. Horas después, el cielo se abrió con furia. La lluvia cayó como si el cielo se hubiera rajado en dos. El agua golpeaba los techos de zinc y el viento hacía crujir las tablas. Clara corrió a asegurar las ventanas, pero el aire se colaba igual, frío y furioso. El rancho se oscureció. Solo el fogón mantenía algo de luz. Preparó sopa, pan y café caliente. Cada tanto miraba hacia afuera, con el corazón apretado. No sabía por qué, pero algo dentro de ella sentía que debía hacer algo más. Cuando el reloj marcó las 5, los primeros hombres regresaron empapados y cubiertos de barro. Algunos entraron tambaleando a la cocina, buscando calor. «¿Dónde está el patrón?», preguntó Clara, sirviendo sopa. Uno de los hombres levantó la vista. «Se quedó allá con el río. Dijo que no volvería hasta que lo tuviera bajo control». Ella dejó caer la cuchara. «¿Solo?». Llevó a Duke y una cuerda. Dijo que si alguien podía contener el agua, era él. Clara no pensó. Tomó una manta, un farol, y salió bajo la lluvia. Los hombres intentaron detenerla. «Señora, no vaya. Es peligroso». Pero no escuchó. La lluvia le golpeaba el rostro. El barro se le pegaba a las botas. El viento casi la derribó 2 veces. Pero siguió avanzando hacia el norte, siguiendo el rumor del agua. El río había crecido tanto que se desbordaba entre los álamos. Y allí, en medio del caos, vio a Ethan. El caballo negro luchaba contra la corriente, mientras él sostenía una cuerda que trataba de asegurar entre 2 rocas. «¡Ethan!», gritó. Él alzó la vista sorprendido, empapado de pies a cabeza. «¡Clara! ¡Vuelva al rancho!». «¡No!». Avanzó hacia él, hundiéndose en el lodo. «¡Necesita ayuda!». Ethan quiso gritarle otra vez, pero el suelo cedió. Un pedazo del terraplén se vino abajo, y la cuerda se soltó. Sin pensarlo, Clara corrió hacia él. Lo tomó del brazo justo cuando resbalaba. Entre ambos lograron afirmarse sobre la roca más alta. El agua rugía a sus pies. El cielo era una masa gris, sin forma. Respiraban agitados, mirándose, empapados y cubiertos de barro. «Le dije», jadeó él, «que no saliera». «Y yo le dije», respondió ella con la voz temblorosa, «que la tierra no perdona». Ethan soltó una carcajada incrédula, agotada. «Mujer terca». Clara apretó la cuerda junto a él y entre ambos la amarraron de nuevo. Cuando por fin lograron estabilizar la compuerta, el agua empezó a ceder. No se dijeron nada más. Solo se quedaron allí, respirando bajo la lluvia, uno al lado del otro, mientras el trueno se alejaba. Cuando volvieron al rancho, la noche había caído. Ethan cojeaba levemente. Una piedra le había golpeado la pierna. Clara lo obligó a sentarse cerca del fuego, aunque él insistía en que estaba bien. «No se mueva»,
ordenó ella con firmeza. Le trajo una toalla, agua tibia, y comenzó a limpiarle la herida. La piel estaba enrojecida y cortada por el golpe. «No tiene remedio», dijo él, mirándola con una sonrisa cansada. «Si no me mata una tormenta, lo hará su terquedad». Clara no levantó la vista. Tal vez mi terquedad le salvó la pierna. Él se quedó callado. Cuando ella terminó, tomó su mano por un momento. Su piel estaba fría, pero su mirada cálida. «Gracias». Clara apartó la mano despacio. «No me agradezca. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Ethan negó. «No, nadie más lo habría hecho. No por mí». Ella lo miró fijamente. «No se confunda, señor Crow. No vine por usted. Vine por el rancho». Él sonrió apenas. «¿Claro? Por el rancho». El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con su murmullo. Afuera, la lluvia cesó. Adentro, algo más comenzaba a moverse sin permiso. Durante las siguientes semanas, el rancho se recuperó del temporal. Los campos estaban anegados, pero vivos. Los peones reparaban cercas, y el molino volvió a girar con el viento seco. Ethan caminaba con una leve cojera, pero no se quejaba. Cada mañana pasaba por la cocina. «¿Cómo amaneció, Clara?» Ella ya no lo llamaba señor Crow. «Como siempre», respondía, «trabajando», y él sonreía, como si esa fuera la mejor respuesta posible. Una tarde, mientras ella amasaba pan, Ethan entró con una carpeta en la mano. «Voy a necesitar su ayuda». «¿Con qué?» «Voy al pueblo. Debo revisar las cuentas con el banco. No confío en los hombres para llevar el registro. Usted tiene buena letra y cabeza clara». Clara dudó. «No creo que sea apropiado, señor». «Es un viaje de ida y vuelta», dijo él tranquilo. «Nadie lo notará. Y no me llame señor, por favor». Ella lo miró largo rato. Luego asintió. «Muy bien, pero no espere conversación». Él sonrió. «Tenerla cerca será suficiente». El viaje al pueblo fue largo y polvoriento. Atravesaron colinas secas, pasaron por campos abandonados y vieron manadas de bisontes a lo lejos. El silencio entre ellos no era incómodo, era natural, casi necesario. En el pueblo, Ethan resolvió los asuntos con rapidez. Clara lo acompañó a la tienda general y luego al correo. Al salir, un grupo de mujeres la miró de reojo. Una de ellas murmuró algo que no alcanzó a entender, pero el tono era suficiente. Ethan lo notó. «No les haga caso. No saben nada de usted». Clara apretó el bolso contra el pecho. «¿Y si lo supieran, sería peor?» Ethan la miró, pero no preguntó. «No todavía». Sabía reconocer las batallas que no se deben pelear en el mismo día. De regreso, el atardecer tiñó de rojo las montañas. El aire era fresco, y el silencio se llenó del sonido de los cascos. Clara lo observó de reojo, con el rostro medio cubierto por el pañuelo. «¿Por qué me trajo aquí, Ethan?», preguntó al fin. Él la miró un momento antes de responder. «Porque no soporto ver a alguien huir de su propia sombra. Y porque desde que llegó, este rancho ya no se siente tan vacío». Ella bajó la mirada. «No diga eso. No sabe quién soy en realidad». «Tal vez no», dijo él. «Pero sí sé lo que hace, y eso habla más que cualquier pasado». El viento sopló entre ellos, levantando polvo y hojas secas. Clara respiró hondo. «Un hombre una vez me dijo lo mismo, y casi me cuesta la vida». Ethan tensó la mandíbula, pero no insistió. «Entonces, deje que este hombre le demuestre que no todos somos iguales». Clara lo miró, con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si se equivoca conmigo, qué pasará?» Ethan soltó una risa suave. «Entonces tendré otra razón más para arrepentirme». «¿Otra?».
Él asintió sin apartar la vista del camino. Sí, porque ya me arrepiento de haber esperado tanto para conocerla. Clara no dijo nada más. Solo giró la mirada hacia el horizonte, donde el sol caía lento sobre los campos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de huir. El rancho apareció a lo lejos, iluminado por los últimos rayos del día. El viento arrastraba el olor de la tierra mojada y el canto lejano de un coyote. Esa noche, cuando Ethan guardó su sombrero y Clara cerró la cocina, ambos supieron, sin decirlo, que algo había cambiado. Y en el viejo oeste, donde todo se marchita rápido, eso ya era un milagro. El otoño llegó al rancho Crow con un aire seco y una calma engañosa. Las lluvias habían cesado y el sol volvía a quemar la tierra como si nada hubiera pasado. Los hombres trabajaban en la siembra. Los caballos recuperaban fuerza y Clara seguía con su rutina. Despertar antes del alba, preparar el café, amasar el pan, mantener el fuego encendido mientras el día despertaba. Pero algo en ella había cambiado. Ya no miraba las montañas con la misma distancia. Tampoco bajaba la vista cada vez que Ethan entraba en la cocina. Su presencia seguía imponiendo, pero ahora su silencio era diferente, más cercano. Cada mañana, cuando él tomaba el café apoyado en el marco de la puerta, la conversación se alargaba un poco más. A veces hablaban del clima, otras del ganado y otras, sin quererlo, de la vida. «Nunca me acostumbré al silencio de estas tierras», dijo ella una vez. En Dodge City siempre había ruido. Los trenes, las risas, los disparos. Aquí, si uno escucha demasiado, termina oyendo sus propios pensamientos. Ethan sonrió, mirando hacia el horizonte. A mí el ruido me hace recordar lo que perdí. El silencio, en cambio, me deja imaginar lo que podría tener. Clara no supo qué responder. Fingió que necesitaba revisar el pan y se dio la vuelta, pero por dentro algo se le removió, como si las palabras de ese hombre hubieran tocado un rincón que creía olvidado. Una semana después, el rancho recibió visitas. 2 hombres del pueblo llegaron a caballo, con rostros tensos y miradas pesadas. Ethan los recibió en el porche, mientras Clara observaba desde la ventana. No podía oír todo lo que decían, pero alcanzó a distinguir un nombre: James Rourke. Y ese nombre la congeló. Cuando los visitantes se marcharon, Ethan se quedó mirando al suelo, pensativo. Clara sabía que tarde o temprano él iría a buscarla, y no se equivocó. Minutos después, la puerta de la cocina se abrió. Ethan entró sin su sombrero, con el rostro serio. ¿Quién es James Rourke? El sonido del cuchillo cortando verduras se detuvo. Clara respiró hondo, sin girarse. Pensé que ese nombre no volvería a alcanzarme aquí. No respondió mi pregunta. Ella se dio la vuelta despacio. Fue mi esposo. Ethan no pareció sorprendido, pero su voz se endureció un poco. Dijeron que anda preguntando por usted en todo el condado. Lo creo, respondió ella con un hilo de voz. No soporta que alguien le diga que no. Ethan se cruzó de brazos. ¿Fue eso lo que pasó? Clara lo miró fijamente. Había en sus ojos algo que no era miedo, sino una tristeza profunda, cansada. Me casé con él a los 17. Era un hombre violento, jugador, con deudas hasta el cuello. Cuando se quedó sin dinero, me vendió, como si fuera una yegua. Logré escapar una noche. Me refugié en una pensión, luego en otra, hasta que llegué a Dodge City. Allí escuché que usted buscaba ayuda en el rancho. Y vine. Ethan no dijo nada. El fuego del fogón hacía brillar su rostro, y por un momento Clara pensó que se iría sin responder, pero no lo hizo.
Si ese hombre se atreve a poner un pie aquí, no saldrá con vida, dijo con calma. Clara negó lentamente. No quiero sangre, señor Crow. Ya he visto demasiada. Solo quiero vivir tranquila. Él se acercó un paso más. Entonces quédese tranquila. Nadie la tocará mientras yo respire. Clara apartó la mirada, mordiéndose el labio. No diga eso. No sabe lo que está prometiendo. Rourke es un demonio con cara de hombre. Ethan la observó en silencio. He visto demonios antes, Clara, y todos caen igual cuando se enfrentan al fuego. Hubo un momento de quietud. Ni el viento se atrevió a moverse. Luego, Ethan salió de la cocina, dejando a Clara con el corazón latiendo desbocado. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El rancho estaba inquieto. Algunos hombres hablaban en voz baja. Decían que un forastero rondaba los caminos al norte. Un tipo con cicatriz en el cuello y mirada fría. Una noche, Clara despertó con el sonido de cascos. Se levantó, tomó el farol y salió al porche. El viento soplaba fuerte y la luna estaba alta. En el portón, una figura montada observaba la casa. Ethan apareció detrás de ella, con el rifle en la mano. «Entre», ordenó sin levantar la voz. «¿Quién es?», preguntó ella. «Un mensaje del infierno, parece», respondió él cargando el arma. «Entre, Clara». Ella dio un paso atrás, pero no apartó la vista. La figura desmontó, caminó unos metros y gritó: «¡Clara! ¡Sal de ahí, maldita! ¿Sabes quién soy?». El corazón de ella se detuvo. Era Rourke. Ethan levantó el rifle. «No se acerque más». Rourke soltó una carcajada ronca. «¿Tú eres el héroe que la esconde? No sabes lo que guardas en tu casa, ranchero. Esa mujer es veneno». Clara dio un paso adelante, con la voz quebrada. «Vete, James. Ya no tengo nada que ver contigo». «Eso no lo decides tú», escupió él. Ethan disparó. La bala impactó a pocos centímetros de Rourke, levantando polvo. «La próxima va al corazón». El hombre retrocedió, pero su sonrisa era pura amenaza. «Esto no ha terminado, ranchero. Cuando vuelva vendré con fuego». Montó su caballo y desapareció entre la oscuridad. Ethan bajó el arma lentamente. Clara estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Le dije que no lo entendía. Ese hombre no se rinde. Ethan dejó el rifle en la mesa. «Entonces que venga. Ya no está sola». Ella lo miró largo rato, con los ojos brillando a la luz del farol. «¿Por qué hace esto por mí? Apenas me conoce». Ethan suspiró cansado. «No lo sé, Clara. Solo sé que desde que llegó, el rancho volvió a tener sentido. Y no pienso dejar que alguien le quite eso». Clara apretó los labios. Una lágrima le cayó sin permiso y la limpió con rabia. «No necesito que me salven». Él dio un paso hacia ella. «No vine a salvarla. Vine a quedarme». Ella lo miró, temblando. «Entonces se arrepentirá». Ethan sonrió apenas. «Ya me arrepiento de haber esperado tanto para decírselo». Los días siguientes fueron tensos. El rancho estaba en alerta. Ethan colocó hombres armados en los límites, y Clara apenas salía de la cocina. Aún así, había una calma extraña entre ellos, como si la amenaza de Rourke los hubiera unido más de lo que se atrevían a admitir. Una tarde, mientras el sol caía, Ethan la encontró junto al pozo. «No debería estar sola aquí. No puedo pasar el resto de mi vida escondida», respondió ella. Él se acercó, despacio. «No quiero que viva escondida. Quiero que viva en paz». Ella bajó la vista. «Eso no existe para gente como yo». Ethan la tomó suavemente del brazo. «Entonces lo construiremos aquí, aunque sea con las sobras que nos dejó el destino». Clara lo miró a los ojos.
No había promesas, ni palabras dulces, solo verdad. «No sé si puedo». «Yo sí», dijo él. El viento sopló entre ellos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando escucharon el disparo. Un sonido seco, lejano. Los pájaros salieron volando de los árboles. Ethan empujó a Clara detrás del pozo, sacando el revólver. «¡A cubierto!». Otro disparo, esta vez más cerca. «Rourke», gritó Ethan con el arma lista. «¡Sal de donde estés!». La respuesta fue una carcajada que hizo eco entre las colinas. «No vine por ti, ranchero. Vine por lo que me pertenece». Clara tembló, aferrándose a la piedra. Ethan avanzó un paso, con los dientes apretados. El siguiente minuto fue una mezcla de gritos, truenos y fuego. Los hombres del rancho salieron corriendo. Los caballos relincharon y la tierra tembló bajo los cascos. Ethan corrió hacia el granero, donde había visto movimiento. Disparó 2 veces y una figura cayó. Pero no era Rourke, era uno de sus hombres. El verdadero apareció detrás, con una escopeta. «Te dije que no sabías con quién te metías», escupió apuntando. El disparo resonó. Ethan cayó hacia atrás, el hombro ensangrentado. Clara corrió hacia él sin pensar, gritando su nombre. «¡Ethan! ¡No!». Rourke la miró, con una sonrisa enferma. «Ven aquí, Clara. Todo esto termina cuando vuelvas conmigo». Ella lo miró, y algo dentro de ella se rompió. Se levantó lentamente, con el rostro lleno de lágrimas, pero los ojos fríos como acero. «Sí, terminará, pero no como tú crees». Tomó el revólver que había caído junto a Ethan. Su mano temblaba, pero su mirada no. «Nunca más», susurró. El disparo retumbó entre los cerros. Rourke cayó de rodillas, sin comprenderlo. Luego, el silencio. Clara se quedó allí, respirando con dificultad, el arma en la mano, el corazón latiendo como un caballo desbocado. Corrió hacia Ethan, se arrodilló a su lado. «Aguante, por favor. No me deje ahora». Él la miró con dificultad, una sonrisa débil en los labios. «Le dije que nadie la tocaría mientras yo respirara». «¡Cállese!», susurró ella presionando la herida. «No se atreva a morirse». Él intentó reír, pero el dolor se lo impidió. «Ahora entiendo por qué el silencio de este lugar me gustaba tanto». «¿Por qué?», preguntó ella con lágrimas cayendo sobre su camisa. Ethan la miró a los ojos, porque esperaba escuchar su voz en él. Esa noche, el rancho Crow quedó en calma. Los hombres enterraron a Rourke lejos de la propiedad, sin palabras ni ceremonia. El viento volvió a soplar sobre los campos y las estrellas parecieron brillar más que nunca. Ethan sobrevivió. La bala había rozado el hombro, y Clara no se apartó de su lado ni un instante. Lo cuidó día y noche, cambiando las vendas, preparándole comida, hablándole aunque él apenas respondiera. En el tercer amanecer, cuando por fin pudo moverse, ella estaba dormida en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en la mesa. Ethan la miró largo rato, en silencio. «Clara», murmuró. Ella despertó sobresaltada. «¿Qué pasa? ¿Le duele?». Él negó despacio. «No, solo quería asegurarme de que no me había ido al cielo». Clara sonrió débilmente. «Si fuera el cielo, señor Crow, no me encontraría a mí aquí». Él la observó un instante, y su voz se suavizó. «Entonces que sea el infierno, Clara, pero prefiero arder con usted que vivir sin verla». Ella cerró los ojos, sin poder contener una lágrima. Y así, mientras el sol se alzaba sobre las tierras del oeste,
Ambos supieron que ya nada volvería a ser igual. El amor, como la tierra, a veces florece solo después de una tormenta. El invierno cayó sobre el rancho Crow sin avisar, trayendo una niebla espesa y un silencio que parecía cubrirlo todo. El aire olía a madera quemada, a pan recién hecho y a una promesa que todavía no se había roto. Habían pasado 3 meses desde aquella noche, 3 meses desde que el nombre de James Rourke dejó de ser una amenaza y se volvió un recuerdo que pesaba menos cada día. Ethan caminaba despacio por el patio, con el brazo todavía vendado. Había perdido algo de fuerza, pero no su temple. Los hombres lo seguían respetando como antes, aunque ahora se reían más. El rancho parecía respirar con más vida. Y Clara era parte de esa vida. Cada mañana, ella salía a colgar las sábanas blancas al sol, y él encontraba siempre una excusa para pasar por allí. Revisar las cercas, ver el ganado o simplemente mirarla un momento. Había algo distinto en ella. Su voz era más segura, su mirada más firme. Ya no era la mujer que llegó buscando refugio. Era otra, nacida entre el polvo y el fuego de esas tierras. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Ethan la encontró en el corral, tratando de curar la pata de un caballo que se había lastimado. «Déjeme ayudarla», dijo él, acercándose. «Puedo sola», respondió ella sin levantar la vista. «Lo sé, pero no quiero verla luchar sin que tenga que hacerlo». Clara soltó un suspiro, se incorporó y lo miró. «¿Por qué insiste tanto?» «No me debe nada, señor Crow». Ethan se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. «No le insisto por deberle algo, Clara. Le insisto porque, desde que llegó, todo lo demás dejó de tener sentido si usted no está». Ella apartó la mirada, con el corazón acelerado. «No diga eso. Sabe lo que soy. Una mujer que huyó, que mató a su esposo, que trajo desgracia a su puerta. Él dio un paso más, sin miedo. Trajo vida. Y eso, en estas tierras, vale más que cualquier pecado». El viento sopló entre ellos, levantando polvo. Los caballos se inquietaron. Clara cerró los ojos conteniendo las lágrimas. «No sé amar sin miedo, Ethan». «Entonces enséñeme cómo se hace con miedo», dijo él con una sonrisa leve. «Yo tampoco sé hacerlo de otro modo». Ella no respondió, solo lo miró, como si buscara en su rostro algo que no había encontrado nunca en ningún hombre. Y lo encontró. No fue un beso lo que siguió, ni palabras, solo un silencio largo, profundo, lleno de lo que ambos habían callado demasiado tiempo. El invierno se volvió rutina. El rancho prosperaba. Los hombres decían que nunca habían visto a Ethan tan sereno, tan atento, tan humano, y todos sabían por qué. Pero en el fondo, Clara seguía luchando con su pasado. Por las noches despertaba sobresaltada, pensando en los gritos de Rourke, en las sombras que aún la perseguían. Una madrugada, Ethan la encontró afuera, bajo las estrellas, envuelta en una manta. «No puede dormir», dijo él, acercándose. «A veces siento que si cierro los ojos volveré allá, al miedo, a ese lugar donde no era más que un objeto». Ethan se sentó a su lado. «Yo también tengo fantasmas, gente que no pude salvar, tierras que no pude cuidar, pero aprendí algo. En el oeste nadie se libra del pasado, solo se aprende a cabalgar con él». Clara lo miró, las lágrimas brillando a la luz de la luna. «¿Y si el pasado me alcanza otra vez?» Él tomó su mano. «Entonces lo enfrentaremos juntos». Ella se quedó callada un momento, apretando sus dedos.
Nunca pensé que alguien quisiera compartir mi carga. No quiero compartirla, corrigió él suavemente. Quiero llevarla con usted. Clara sonrió apenas, y por primera vez en mucho tiempo el miedo cedió un poco. Los meses pasaron. El invierno dio paso a la primavera. La tierra floreció, y con ella algo más. Ethan y Clara no hablaban de amor, pero el rancho entero lo sabía. Los gestos lo decían todo. Cómo él se aseguraba de que ella no cargara peso. Cómo ella lo cuidaba sin pedir permiso. Cómo el silencio entre ambos era más dulce que cualquier palabra. Hasta que una mañana llegó una carta. Venía sellada con el sello del sheriff de Dodge City. Ethan la abrió en la mesa de la cocina, mientras Clara servía el café. Cuando terminó de leer, su expresión se ensombreció. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él levantó la vista. «Van a reabrir el caso de Rourke». Clara se quedó helada. «¿Qué? ¿Pero él? Lo sé, pero parece que tenía familia. Un hermano. Están pidiendo una investigación». Ella dejó la taza temblando sobre la mesa. «Van a decir que lo maté a sangre fría». «No, mientras yo respire», dijo Ethan, con firmeza. «No puede protegerme de la ley», respondió ella, casi en un susurro. «No se trata de la ley», replicó él. «Se trata de la verdad». Clara lo miró con los ojos llenos de miedo. «¿Y si me llevan? ¿Si me encierran otra vez?» Ethan apretó su mano. «Entonces esperaré, como esperé antes de atreverme a decirle lo que siento. Pero esta vez no pienso callarme». Ella intentó sonreír, pero la voz se le quebró. «No haga promesas que puedan romperle el corazón». «Ethan», él la miró con ternura. «Ya me lo rompió el día que la vi por primera vez, y supe que no podía tocarla. Así que ya no hay nada que temer». Pasaron 2 semanas. Un juez llegó al pueblo, y con él un alguacil. Clara fue llamada a testificar. El rancho se detuvo ese día. Nadie trabajó. Todos sabían lo que estaba en juego. Ethan la acompañó hasta la entrada del juzgado. Cuando bajó del carruaje, ella le tomó la mano un segundo. «No importa lo que digan. Gracias por creer en mí». Él sonrió con calma. «No es fe, Clara. Es certeza». Ella asintió, respiró hondo y entró. El juicio duró 3 horas. Clara habló con serenidad. Contó todo. Los golpes, las amenazas, la huida, la noche en el rancho, la defensa. No lloró, no suplicó, solo dijo la verdad. Y cuando terminó, hubo silencio. El juez la observó largo rato, luego cerró el expediente. «No veo delito en defender la vida propia». Caso cerrado. Clara no reaccionó de inmediato. Solo cuando vio a Ethan levantarse desde el fondo de la sala, con esa sonrisa tranquila, comprendió que era libre. Libre de verdad. Esa noche, el rancho celebró. Hubo risas, música y fuego. Pero Clara no estaba entre la multitud. Ethan la encontró junto al establo, mirando el cielo. «¿Por qué no celebra?», preguntó él. Ella sonrió sin mirarlo. «Porque no sé cómo se hace. He pasado tanto tiempo sobreviviendo que no recuerdo cómo se vive». Él se acercó despacio. «Entonces empiece hoy». Ella lo miró, dudando. «¿Y si fallo?». Ethan alzó la vista al cielo, donde las estrellas brillaban sobre las montañas. «En esta tierra todos fallamos, Clara. Lo importante es levantarse y tener a alguien que te espere al final del camino». Ella dio un paso hacia él. «¿Y usted me esperaría?». Él la miró con esa calma suya, esa que parecía hecha de años de soledad y fuego. «Le dije una vez que me arrepentía de haber esperado tanto, y lo mantengo. Pero si tengo que esperarla de nuevo, lo haré». Clara sonrió, y esta vez no había miedo, solo un temblor suave, humano, que se confundía con el viento. Ethan
Extendió la mano. Ella la tomó y caminaron juntos hacia la casa, mientras las luces del rancho parpadeaban como luciérnagas en la noche. Al amanecer, Clara salió al porche. El sol pintaba el cielo de rojo y oro. Ethan ya estaba allí, con el sombrero bajo el brazo, mirando las colinas. Ella se acercó en silencio. —¿Qué mira? Él sonrió sin apartar la vista. —El futuro. ¿Y qué ve? —preguntó ella curiosa. Ethan giró apenas el rostro y la miró con ternura. —A usted, caminando a mi lado. Y eso es más de lo que cualquier hombre podría pedir. Clara bajó la mirada, y una lágrima, esta vez de paz, resbaló por su mejilla. Nunca creí que alguien pudiera mirarme así. No la miro como fue, dijo él. La miro como es ahora. ¿Y cómo será? Ella respiró hondo. Entonces supongo que ya no tengo motivos para irme. Ethan sonrió. Ni yo para dejarla. Y sin decir más, el viento del oeste sopló entre ellos, levantando el polvo dorado del amanecer. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Ethan la rodeó con el brazo bueno. No había música, ni promesas, ni finales grandilocuentes. Solo dos almas cansadas que por fin se habían encontrado. Y en un susurro, ella dijo: «Tenía razón, señor Crow. Usted se arrepentiría». Él rió bajo, con voz ronca. «Sí, de haber esperado tanto para elegirla». El sol se alzó sobre el rancho Crow, y por primera vez en muchos años, la vida volvió a empezar. Porque a veces el amor no llega para salvarte del pasado, sino para enseñarte que aún vale la pena seguir cabalgando.